Finalista y muy difícil saber si es mejor profesor, mejor persona o mejor comunicador. Os dejo con José María Lecumberri. Gracias. Yo amé mucho al INEF, lo amo y lo seguiré amando. Disfruté muchísimo de la vivencia que tuve de ser profesor de esta casa y además del amor que me tuvieron mis alumnos. Lo capté y a pesar de amarlos, el amor verdadero es el que no espera nada. Cuando es correspondido, el amor se hace divino. Mi amor a este INEF es un amor divino. Para mí el INEF representó mucho. Aparentemente era un elemento secundario dentro de mi vida. Mi vida estaba en la psiquiatría, en el alma humana, en el trabajo con los desgraciados, con los que sufren, con los que más sufren dentro de la humanidad, los que han perdido la razón. Decía Esquilo que cuando los hombres quieren castigar al hombre lo vuelven loco. Efectivamente, ese es el peor destino que puede tener un ser humano, la pérdida de la razón. Es más, posteriormente, muchos siglos después, ya durante la Revolución Francesa, a la misma la razón la elevaron a la categoría de diosa. En el templo de Notre Dame, la razón fue clasificada como diosa y venerada como el elemento fundamental, como antítesis de la revelación, como antítesis de 1000 años de oscurantismo desde el año 400 hasta el año 1500. La razón es lo mejor que puede tener un ser humano. Es lo que le diferencia de la animalidad. El ser humano nace de la biología, de la filogenia, del proceso evolutivo, casi de la nada hasta la creación del hombre. Pero el hombre ya no es filogenia, es antropogenia. El verbo ha entrado en la carne, y al entrar en la carne le ha hecho divino, porque al fin y al cabo en nuestro espíritu está Dios introyectado, es la imagen de Dios. No soy por eso un ser que ataque a la religión. Eso dicen los teólogos, la patrística, que fue los que verdaderamente, no Cristo, generaron la doctrina del cristianismo. Estar aquí para mí es un honor, porque soy vuestro alumno. Aprendí más de vosotros y de mis enfermos que de los libros. Mi vida la he aprendido con arreglo a las concepciones lockeanas del empirismo, de la experiencia, del conocimiento, de la percepción por los ojos y la interpretación en mi cerebro de las cosas que veía y percibía por mis ojos y mis oídos. El hombre es algo que se hace. He oído aquí alguna frase depresivógena. ¿No hay esperanza? ¿Cómo que no hay esperanza? Aquí está el germen del futuro. La vida surgió del amoníaco, del metano, con determinadas manifestaciones físicas de tipo radiológico, calorífico, pero y mezclados con el agua, esos dos productos, aparecieron los primeros aminoácidos que todavía experimentalmente se obtienen en el laboratorio. Esos polimerizados generaron las primeras proteínas, y de esas primeras proteínas salieron los precariontes, primer elemento de la vida. Gracias, Jaquetti, por darme la idea de que hablara de la vida. Voy a hablar de la vida, porque la educación física, si tiene algún sentido, es manejar la vida para que prospere los aspectos físicos de la naturaleza. Pero no solamente eso, porque esa es la antigua educación física. La verdadera educación física es aquel
aquella que a través de la educación física consigue que también el alma prospere y mejore. Esa inflexión en el mundo de la educación física de España la generó Cajigal, nuestro maestro, la esencia de lo que somos. Hasta entonces no éramos más que fenómenos, éramos materia, era doctrina, simple, sencilla, palabras, instrumentos, métodos. Cajigal introdujo el humanismo, era un humanista, y eso lo hizo grande. Por eso yo la admiré tanto. Le conocí en una diatriba, siendo recién llegado de la Olimpiada de México en el 68, en la Escuela de Entrenadores de Natación, di una conferencia sobre psicología. Todavía no se había creado el INEF. Yo le refuté en mi osadía, porque como toda juventud tenía retazos de osado. Le refuté e incluso le traté inadecuadamente. Cuando me iba, Cajigal, desde el estrado, me dijo: tú, ven aquí. Me acerqué y yo, conociendo el país, dije: este me va a anatematizar. De lenda es. Estoy muerto para el deporte. Pero efectivamente, entonces vi y aprecié y amé a Cajigal a raíz de su acción. Me dijo que le había gustado lo que le había dicho y que esperaba que yo trabajara para él en una institución que se iba a crear y que yo desconocía, el INEF. Le dije: pues me parece maravilloso, porque la docencia me gusta muchísimo. Yo actualmente me dedico a la docencia, aparte de la psiquiatría. Y entonces me dijo: ¿qué quieres dar? Y le dije: psicología, porque soy psiquiatra. Y me dijo: esa no, esa la doy yo. Y entonces yo le contesté: pues sociología, porque estoy actualmente en la Escuela de Sociología que creó Legaz Lacambra, su secretario de Educación Nacional, en la Escuela de San Bernardo, y entonces yo estaba dando Ecología Humana. Y me dijo: sociología, no lo había pensado. Pues maravilloso, porque me parece una idea genial. Y efectivamente, sin ser genial porque no era mía, lo que sí es cierto es que la sociología es algo importante dentro de la educación física. Porque el acto físico no es un acto exclusivamente humano. Y aunque fuera solamente humano, por el hecho de estar el ser humano asociado a la sociedad, se hace social. Es más, tanta importancia tiene actualmente en el deporte los aspectos sociales como los aspectos exclusivamente físicos. Por tanto, ahí empezó mi carrera como profesor del INEF de sociología. Yo le estoy agradecido a Cajigal por la actitud benevolente que tuvo conmigo, por su control de la actitud vindicatoria común a la mayoría de los hombres cuando son ofendidos. Y en él aprendí muchísimas cosas, sobre todo una cosa que es superior a todas: la bonomía, el ser una buena persona, el ser, incluso los peores momentos de su vida, digno, y saber comportarse siempre con una gran educación. Hacéis bien los del INEF teniendo ahí en la puerta la estatua de Cajigal, porque esa es la representación de lo que en una sociedad hacen los seres agradecidos y los que generan un alma para que esa sociedad funcione. Los romanos buenos, los de Cincinato, los que ponían la mano en el fuego ante los enemigos para que supieran que todos los romanos podrían hacer lo mismo en caso de que fueran atacados, esos que fueron los de la República Romana, no los del Imperio degenerado, y no ya incluso antes del Imperio, desde los Gracos y las guerras de Sila contra Mario, ya estaba degenerada Roma. Duró 500 años, pero la degeneración ya estaba germinada. Aquella Roma que luchó contra los lacios, esa fue la gran Roma. Y aquella Roma respetaba fundamentalmente en el altar de las casas, en los lares,
a los manes, al espíritu de sus antepasados. Para nosotros, Cajigal es el espíritu que nos ha movido. Y ese espíritu debe estar siempre vivo en nosotros. Cuando actuemos, debemos actuar con el arreglo a lo que haría Cajigal. Y siempre preguntarnos, ¿cómo respondería Cajigal a esto? Y ante la respuesta actuar como creemos que él actuaría. Nunca nos equivocaremos. Él fue el alma de esta institución. Murió prematuramente, desgraciadamente. Ha habido gente, sus hijos espirituales. Unamuno tiene un librito, un cuentito, que se llama Los hijos espirituales. Trata de un hombre que se dedica a la intelectualidad. Se casa con una mujer. Vivía con su madre, que le cuidaba los libros que escribía y les publicaba y les daba carrete a esos libros. Cuando se casó con la mujer siguió dependiendo de su madre y se olvidaba de su mujer, que quería hijos materiales, de la naturaleza, con carne y hueso, y terminó brutalmente. Os recomiendo el libro, porque es la expresión de cómo lo que aparece por amor puede disociarse por discrepancias de caracteres. Al final, la mujer, loca porque no era satisfecha desde el punto de vista sexual y reproductivo, terminó tirando todos los hijos espirituales del autor por la ventana. Y ese es el epílogo del libro de los cuentos. En última instancia, lo más importante en esta vida es tener las ideas claras de lo que uno quiere. Nosotros somos hijos de la vida. La naturaleza es mixta por su esencia. Sigue las leyes de Heráclito, de la oposición. En nosotros está el bien y el mal. E incluso posteriormente de Heráclito, ya los maniqueos decían que siempre en el hombre existe la lucha entre el bien y el mal. Platón también lo dijo. El áuriga que dirige nuestra alma tiene dos caballos, uno blanco y uno negro. Uno negro, rebelde, que no obedece a nada. Otro blanco, que tiene como misión fundamental el dirigir el carro por donde debe de ir. Pero siempre tiene más fuerza el negro que el blanco. El negro representa la pasión. Y la pasión representa la animalidad que llevamos dentro. El negro representa lo que se generó desde el Precámbrico hasta el Mioceno. Es decir, desde que los seres, a través de un proceso evolutivo, llegaron a convertirse en hombres. Eso se produjo hace 1,5 millones de años. El hombre, por tanto, lleva dentro de sí 1,5 millones de años de experiencia. De años de experiencia en relación con la naturaleza. Y nosotros, seres que nos creemos sabios, en 50 años intentamos conculcarla. La naturaleza no se preocupa de nada. Somos seres insignificantes para ellas. Cada uno de nosotros somos 70 kilos en relación con el cosmos. 70 años en relación con la eternidad. Algunos, ya, según las estadísticas, como ya os habéis oído hablar, dentro de 1 año estoy muerto. Lo cual quiere decir que ya no soy nada. Soy un ser para la muerte, como decía Sartre. Despreocupado, porque he aprendido como los estoy.